Hola, bienvenido a mi tiempo, el tiempo conmigo. Hoy es domingo 15 de marzo del 2026 y estamos en el cuarto domingo en Cuaresma. Y cada vez nos acercamos más a esa experiencia por la que estamos en Cuaresma, donde se supone que debemos reflexionar en nuestra condición delante de Dios, pero también de nuestro testimonio en la comunidad, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en todo lugar que nos movemos. También todo eso es posible solamente por medio de la oración, con intención, con perseverancia, creyendo y esperando en el Señor, pero también ayunando. Y recuerden que no solamente de comida y bebida, sino también dejar de lado con disciplina aquellas cosas que toman todo el tiempo, que toman todo lo que uno es y desvía la mirada del único que es el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero también reflexionar, que es la roca, reflexionar en la palabra de Dios, que ella nos capacita por medio de la revelación, por medio del Espíritu de Dios que nos habla a nuestro espíritu, de cómo el Señor expresa su voluntad para que nosotros seamos luz y sal de la tierra. Hoy tenemos varias lecturas bíblicas que cada vez se van a ir poniendo retadoras, porque nos vamos acercando a ese tiempo donde se supone que en lugar de tomar una actitud de santurronería, una actitud de ponerse uno el sombrero blanco para después quitárselo y ponérselo de 1000 colores cuando sale del templo, nosotros estamos retados por la experiencia que viene de la primera lectura del Antiguo Testamento, que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, del 1 al 13, que habla de cómo Dios instruye al profeta Samuel, que era el sacerdote, que era el estadista, él es rey, era el que estaba gobernando en Israel, para que había estado así hasta que el pueblo le pidió un rey, y fue a Saúl. Pero por las circunstancias, Dios es duro con Samuel, le dice: ¿hasta cuándo va a estar llorando por Saúl? Entonces lo manda a la casa de Isaí, que es el papá de David, que llega a ser el rey, para ungirlo. Y es interesante cómo el Señor en el verso 5 dice, en el verso 7 específicamente, porque a partir del 5, como va Samuel, Isaí viene trayéndole hijos, porque él viene a una encomienda. Como en el verso 7 específicamente, cuando ve que desde el 5 que viene el primer hijo, que Samuel lo ve, dice: uy, este es el hombre. Porque el primer hijo, se lo dejo de tarea para que lo lean, en el capítulo 16, con detalles, él pensó: este es por su personalidad, por su tamaño, por su hermosura, por la capacidad que demuestra, esa valentía. Pero en el verso 7 Dios le dice: ese no es, porque tú estás mirando lo que se ve por fuera, pero yo miro el corazón. Y es una enseñanza que el Señor viene trayendo para que nosotros aprendamos a tener un juicio correcto. Porque hay mucha gente que le gusta decir: yo no juzgo, yo no juzgo. Usted sí juzga, porque usted tiene una opinión de las personas. Ahora el problema está cuando usted destruye a esa persona, y cuando usted no dice la verdad de esa persona, y cuando usted simplemente se lleva de las apariencias y no de los hechos. Entonces, esa experiencia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en los versos del 1 al 13, es donde Dios manda a Samuel a escoger a David, a ungirlo como rey, a separarlo como rey, porque ya él había rechazado a Saúl.
Y es importante que ustedes tomen tiempo para entender por qué Saúl fue rechazado. Saúl cometió 3 errores muy grandes, pero el tercero fue el mayor. El primero fue que él usurpó el lugar del sacerdote. Cuando Dios escoge a un líder que lo unge, que lo aparta para dirigir la grey, para dirigir como representante sobre todos los otros dentro del ministerio que tienen todos los cristianos, pastores, presbíteros, obispos, todo eso, nadie puede tomar el lugar de esa persona que Dios escogió y ungió y le entregó el deber. Y sin embargo, Saúl en un momento determinado, en el capítulo 13, específicamente, él no supo esperar el momento para que llegara el sacerdote, Samuel, para presentar el holocausto, el sacrificio, la adoración a Dios, sino que él se avanzó, se adelantó al tiempo. Y eso fue de rechazo a Dios, porque una de las cosas que Dios tiene con los suyos es que nosotros entendamos que el tiempo es de Dios y no de nosotros. Nosotros vivimos cronológicamente por un calendario, por un reloj creado por el ser humano, pero el tiempo de Dios, la manera de Dios pensar y de hacer, no se parece a la de nosotros. Y Él nos enseña a nosotros a esperar y a esperar en Él, que significa confiar en Él. Que uno crea que se pasó el tiempo, que uno crea que se está dilatando mucho. Mire, si usted dice que cree en Dios, usted tiene que confiar en Él. Porque si usted confía en una persona que está mal la mayoría de las veces, en una persona que cuando le dice espera, tú tienes que esperar, porque hay personas que son escogidas por Dios, porque son personas arrepentidas, redimidas. Usted tiene que creerle y tomar el tiempo para esperar el tiempo de Dios. Porque si uno se adelanta, por eso es que Sara cometió el error con Abraham de darle a su esclava para que tuviera un hijo con ella, porque ella veía que el tiempo pasaba y ella no le daba un hijo. Y mire hoy, hasta el día de hoy, como los musulmanes son un gran problema en el mundo, porque Mahoma, cuando fue instruido en los monasterios, donde el tío lo dejaba cada vez que iba, porque él era huérfano, él comenzó a pensar, a medida que él iba escuchando la historia, él comenzó a hacer su propia historia, porque él es descendiente de árabes, él es descendiente de Ismael. Entonces, cuando usted va a la historia verdadera de los musulmanes, no lo que le dice la prensa, no lo que no saben, a veces hasta obvian la verdad, no lo que le dicen ellos mismos, que es a cosas aprendidas. Por eso es que muchos de ellos se convierten, vienen a los pies de Cristo, porque se dan cuenta que todo lo que le dijeron, que todo lo que le enseñaron, que viene de Mahoma, está equivocado. Y por eso se arrepienten y se convierten en hijos de luz. Y ellos le predican a su propia gente. Entonces, cuando uno se adelanta al tiempo de Dios, uno tiene problemas, a la corta o a la larga. Y eso es lo que nos enseña esa experiencia de por qué Saúl comenzó a perder la gracia de Dios, usurpó el lugar del sacerdote. El segundo error, que está en el capítulo 15, en el capítulo 14, me adelanté, es que él fue abusivo con los soldados por el afán de querer ganar batalla. Él abusó de los soldados que estaban cansados, que estaban sedientos, y los puso a ayunar obligatoriamente. Ellos se quejaron, pero él se mantuvo y dijo que maldito el que se atreviera a comer. Entonces la gente por no tener la maldición, por ser el rey que lo decretó, pues muchos de ellos, los pobres, pues sufrieron. Pero eso fue abusivo. Y la tercera, que fue por lo que definitivamente el Señor lo rechazó, porque si usted se da cuenta, hay mucha gente que olvida que la palabra de Dios habla de libros, de que el Señor va, mire, redactando el libro con todo lo que cada uno va haciendo. Por eso es que dice que los libros se abrirán cuando el Señor venga. Ya al final en Apocalipsis hable de los libros que se abrirán. ¿Por qué? Porque cada uno está escribiendo su propia historia delante de Dios.
en lo correcto o en lo incorrecto, para entonces recibir el premio o el castigo de acuerdo al comportamiento y a las decisiones que se han tomado en la vida. Y la más grande fue que Dios le instruyó cómo llevar a cabo una batalla. Eso ya está en el capítulo 15. Y él no hizo lo que Dios le instruyó, sino que él tomó decisiones diferentes a las de Dios. Porque no es el asunto de llevar a cabo lo que Dios dice al pie de la letra, sino es la intención que Dios ve en el corazón de uno. Eso es como el diezmo, que mucha gente no entiende lo que es el diezmo, que viene instituido por el mismo Dios, y las ofrendas. Y el diezmo es de todo lo que te entra, de todo lo que tú recibes. No solamente de animales y de agricultura. Nosotros estamos en una etapa donde tú no le vas a entregar una casa, donde tú no le vas a entregar a tus hijos. Tú le entregas el dinero, que es lo que el ser humano produce, y es de donde el Señor ve, cuando tú saques ese 10%, el Señor ve la intención de tu corazón de obedecerlo. Pero que el Señor no necesita dinero de nosotros. Pero ahí es donde se mide si es verdad que uno cree en Él, y si es verdad que uno le ama, y si es verdad que uno por eso lo obedece. Hay mucha gente, hay pastores inclusive, hay gente de iglesia, y porque yo no hablo de los impíos que siempre andan criticando todo sin tener conocimiento. Porque por eso es que la Biblia dice, enseña que nosotros, los que somos hijos de luz, defendemos sí el evangelio, pero no discutimos, no peleamos, no nos emocionamos ni nos cogemos la batalla, porque Dios se encarga. Pero sí tenemos que hablar con propiedad de la bondad y la voluntad de Dios para que sepan, Entonces, cuando Él lo desobedece, no es por llevar a cabo al pie de la letra todo, sino por la intención, porque la intención de su corazón no era obedecer a Dios. Él decidió, hizo lo que le dio la gana. Entonces, por eso Dios lo rechazó, y ahí es donde escoge a David, y Saúl gobierna hasta su muerte, que es cuando ya viene David a tomar el lugar de reinado en Israel. Efesios, en su capítulo 5, en los versos del 8 al 14, pero si usted lo lee del 1 al 14, del 1 al 21, usted se va a dar cuenta que ahí el apóstol Pablo habla a la iglesia en Éfeso de las características que debe tener un cristiano. ¿Cuál es la conducta que uno como cristiano debe tener en la sociedad? Donde uno vive, donde uno trabaja, donde uno estudia, donde uno se relaciona, donde se compra la leche, en el transporte, manejando el carro. Y también advierte sobre los engañadores. Y por último, y yo les invito a que ustedes lean el primer libro de Samuel, el capítulo 16, el 13, el 14 y el 15, para que entiendan por qué David fue escogido rey hasta la muerte de Saúl, a pesar del dolor que tenía Samuel en su corazón, porque él amaba a Saúl, y fue un privilegio para él ungir al primer rey de Israel. Lea también el capítulo 5 hasta el 21 de Efesios, para que entienda que nosotros estamos llamados a vivir en una vida de santidad, pero también como el Señor se lo enseñó a los discípulos que se llevó con él cuando fue a orar, a Santiago, a Juan y a Jacob, a Juan, a Pedro y a Santiago, que es Jacobo, que le dijo: velen y oren para que no caigan en tentación, porque los encontró durmiendo. Y nosotros tenemos que estar con las advertencias que el Señor nos da de los últimos tiempos. Nosotros tenemos que estar velando y orando y no perdiendo el tiempo en caricaturas y en chismes y en falsedades que se viven viendo en todas las redes sociales, inclusive YouTube. Porque hay mucha gente que anda diciendo mentiras, hay mucha gente que está distorsionando la palabra de Dios, y hay mucha gente que está diciendo cosas que no son. Por eso usted tiene que leer su Biblia, el libro, coger el libro, su Biblia, no el celular para leer un texto ahí con una versión que ya
ha distorsionado también el sentido de lo que el Señor quiere decir. Aunque el Señor, claro, tiene todo el poder y toda la potestad y toda la libertad de usar eso para dar un mensaje. Pero el Evangelio hoy habla de la ceguera, no solamente de una ceguera física, sino también de la ceguera espiritual, y de cómo algunos se van por el lado de que hay enfermedades que son castigo de Dios, y otros se van porque simplemente es algo natural. Pero si usted lee la Biblia con mucho cuidado, va a descubrir que Dios castigó con enfermedad a varios, y solamente usted sabe si su enfermedad tiene que ver con algo que usted hizo que no le agradó a Dios. Porque razones y motivos y asumir y hablar sin información, eso, para eso está la lengua, como dice Santiago, que es sin control, no se piensa, por eso que mucha gente yerra. Entonces voy a leer el Evangelio de hoy, que es el capítulo completo del Evangelio de San Juan, el 9, el capítulo 9, donde viene la pregunta si es por pecado de otros o si es por el pecado de uno, dónde está la ceguera espiritual y por qué ese muchacho recibió la bendición de tener la vista. Porque así como el Señor se lo dijo a Marta y a María, cuando Lázaro había muerto, que después de 4 días él fue y la gente creyó que él estaba llorando. Ay, ¿por qué amaba tanto a Lázaro? No, Jesús estaba llorando. Jesús lloró porque vio la incredulidad de la gente que estaba ahí, porque hubo quienes dijeron, oh, pero si este sanó a otro, ¿por qué no evitó que su amigo no se muriera? ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y claro, ella pensaba en cuando el Señor viniera que todos los muertos van a resucitar, porque nadie está en el cielo, nadie está en el cielo todavía. Cuando Cristo venga, que los que están muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para castigo eterno. Y eso es bíblico. Usted dice así, capítulo 9 del Evangelio de Juan, versos 1 al 42, al 41, dice así. Voy a leer de la Biblia Peshitta, que viene del antiguo, del arameo. Cuando Jesús pasaba, después que habló de su preexistencia, vio a un varón que era ciego desde el vientre de su madre. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Maestro nuestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le contestó, ni él pecó, ni sus padres, sino que es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras es de día. Viene la noche cuando ninguno puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Recuerda lo que dijo Jesús al principio de su ministerio? Que nosotros somos la luz del mundo, luz y sal de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, escupió en el suelo y haciendo lodo con su saliva lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve al estanque del Siloé a lavarte. Y el ciego fue a lavarse, y al regresar veía. Fíjense, uno que obedeció, ¿verdad? Pero cualquiera diría, bueno, él obedeció porque le convenía. Y sus vecinos, y los que anteriormente lo veían mendigar, decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él. Y otros decían, no, sino que se parece mucho a él. Pero él decía, soy yo. Le preguntaron ellos, ¿cómo es que fueron abiertos tus ojos? Él contestó diciéndoles, un varón llamado Jesús hizo lodo y untándolo en mis ojos me dijo, ve a lavarte en las aguas del Siloé. Y fui, me lavé y recibí la vista. Luego le preguntaron,
¿dónde se encuentra él? Él le contestó, no sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que anteriormente había sido ciego, porque cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos del ciego era día de reposo, era el sabá. Entonces los fariseos nuevamente le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él les respondió, puso lodo en mis ojos, luego me lavé y recibí la vista. Y decían algunos de los fariseos, este hombre no es de Dios, puesto que no respeta el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y había división entre ellos. Otra vez le preguntaron al que había sido ciego, ¿qué dices respecto al que te abrió los ojos? Él les contestó, yo digo que es profeta. Pero los judíos no le creían que hubiera sido ciego y que hubiera recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron. Imagínense, todavía no creían el testimonio de la gente que vio lo que pasó y todavía quieren confirmar, como estaban divididos. Entonces llamaron a los padres. ¿Este es su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Y sus padres contestaron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora o quién le haya abierto los ojos, no lo sabemos. Él ya tiene edad, pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos se habían puesto de acuerdo con que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Imagínense, cuando la gente pierde su integridad por beneficios, por intereses. Ellos le dijeron, pregúntenle a él porque él es mayor de edad. Él puede contestar porque ellos le tenían miedo a que lo botaran de la sinagoga. Imagínense tanta gente que se pone de parte de lo mal hecho por miedo a que no le den la caja de comida o por miedo a que lo rechacen o por miedo a que se burlen. Por esta causa sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenle. Por segunda vez llamaron al varón que había sido ciego, diciéndole, da gloria a Dios, pues nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él les contestó y dijo, si es pecador no lo sé, pero sé una cosa, que yo era ciego, que aquí ahora veo. Y de nuevo le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya se lo he dicho, y no han prestado atención. ¿Por qué lo quieren escuchar nuevamente? ¿Acaso también quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos, insultándolo, le dijeron, tú eres un seguidor, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, ignoramos de dónde es. El hombre les contestó, el que había recibido la vista, pues esto es lo sorprendente, que ustedes ignoren de dónde es y a mí me haya abierto los ojos. Y sabemos que Dios no escucha la voz de los pecadores, pero al que tiene temor de Él hace su voluntad y ese escucha. Desde la antigüedad no se había oído que un hombre abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no fuera de Dios, no hubiera podido hacer esto. Ellos le contestaron y dijeron, tú naciste completamente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado al que había sido ciego y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que había sido sanado contestó y dijo, ¿quién es, Señor mío, para que yo crea en él? Jesús le contestó, tú lo has visto, y el que está hablando contigo, Él es.
¿Se recuerdan la experiencia el domingo pasado del Evangelio, en el capítulo 4, también del Evangelio de Juan, de la conversación con la mujer en el pozo, la mujer samaritana? Ay, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a buscarla. Entonces él dijo, yo creo, mi Señor. Y se postró y lo adoró. Luego dijo Jesús a todos los que estaban ahí, para juicio de este mundo he venido, para que los que no vean, ven, y los que ven se vuelvan ciegos. Y escuchando esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, por cuanto dicen, vemos, su pecado permanece. Imagínese. Entonces nosotros somos pecadores porque creen que saben todo, porque creen que tienen el control de todo, porque creen que son los privilegiados y que están por encima de todos. Eso es como Nicodemo, ¿se acuerdan cuando fue? También en el capítulo 3, en que lo vimos hace unos domingos atrás, que nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eres tú. ¿Y qué le dijo Jesús? Que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer del agua y del Espíritu. No como él entendía, que como buen fariseo, que como buen dignatario en la sinagoga, buen ricachón en la sinagoga, que estaba en posición de decidir por los demás, él no entendía. Dice, tú sabes las escrituras y tú no entiendes esto. Imagínense a como Jesús, a estos fariseos que interrogaron a los papás, interrogaron al ciego, y todavía no creen, y todavía van con el ciego, y todavía Jesús se encuentra con él, y todavía confrontan a Jesús. Y le dice, para juicio de este mundo he venido, para los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Imagínense cuando la altanería vuelve loca a la gente. Imagínense cuando el ego nubla el entendimiento. Que Dios te bendiga.